está, Hermano doctor? Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué cuenta? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo lo ha tratado este mundo? El mundo. Sigue amando el mundo, ya lo está cabreando. No, ya no. Este teje y maneje ya lo tiene trastornado. Igual hay un amor al mundo, ¿ah? Hay que reconocer que hay amor al mundo, Sí, pero sí, eso. sí, perfecto no somos, pero Claro. Pero no es tanto. A medida que uno se va envejeciendo, parece que se va despegando un poquito. Es la sensación que tengo. claro, empieza a conocer que esto es casi una farsa, ¿no? Claro, que como que todo va perdiendo sentido porque. Para uno. ¿Cierto? Porque uno a lo mejor piensa en la descendencia, pero para uno va perdiendo sentido porque uno vamos envejeciendo, sabemos que tenemos que. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Claro. ¿Ya? Y además que el mundo no es tan maravilloso, no hay mucha justicia social tampoco. Y hay mucha triquiñuela por todos lados, Claro, te empieza a aburrir. aburrido un poquito. Hermano Luis, ¿a cómo estamos hoy día para empezar? 1 de septiembre, Primer día de septiembre, claro, 1 de septiembre del año 2021, 2021. ¿Y qué hora es? 3:30. Ya, las 3:30. Y la pregunta de siempre, ¿cuál va a ser el tema para esta tarde? Bueno, es harto difícil el tema, ¿eh? Ya, La parábola del rico y Lázaro. el rico y el Lázaro. Claro, Ya, que hay posiciones muy diferente. diferentes en esto, ¿no? Ya. Para nosotros es una parábola. Claro, Para algunos hermanos, la gran mayoría dice que esto no es parábola, que es historia. claro. Entonces, para poder desarrollar el tema, ¿Ya? la vamos a leer, Claro, para que los hermanos la conozcan. pero no la vamos a analizar, Ya. sino que vamos a ir hacia atrás en la escritura para demostrar que Lucas 16, es 2 parábolas. Porque ahí hay 2 parábolas. Está el rico y Lázaro Y el mayordomo. y el mayordomo. Ya, me parece bien que la leamos para que por último que los hermanos la conozcan, es de lo que vamos a Para que tratar. se ubiquen lo que vamos a dilucidar, ¿Ya? pero una vez que la leamos, y vamos a leer solamente rico y Lázaro, ¿no es cierto? Claro, De esa Lucas es la- 16. Claro, esa es la que produce la diferencia en cuanto a la comprensión. Y de aquí salen doctrinas, salen enseñanzas. O sea, de aquí sale el concepto, para que los hermanos sepan de lo que estamos hablando, sobre la inmortalidad del alma. Es decir, que el hombre no muere. Claro. ¿Ya? De ahí viene toda esta ¿Qué otro doctrina. tema? Es otro tema. Pero de esto se afirman, eso es lo que quiero decir. Claro. Siempre, hermano Luis. Se deriva la inmortalidad del alma. Claro, este sería uno de los argumentos que utilizan Claro. los hermanos. Entonces, para poder estudiar exclusivamente el rico y Lázaro, hay que tomar Lucas 16, del 19 al 31. Ya, Te entonces dejo el micrófono. vamos a leer la historia, ¿ya? Y nuestro hermano Luis primero va a hacer después una introducción. Los dos lo vamos a hacer. Claro, vamos a ver. Entonces lo vamos a leer. Estamos leyendo Lucas 16, de 19 en adelante. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa es la historia, entre comillas,
para nosotros la parábola. que sale de la boca de Jesús, Correcto, ¿cierto? esta historia. Que es realmente extraordinaria, fantástica. Sí. ¿Ah? Entonces, los que creen que los muertos están vivos, dicen, ven, Aquí está, pues. aquí están. Murieron los dos, Claro. incluso están conversando. Claro, váyanse ahora a jugar pool porque están escapando, ¿cierto? Claro, entonces, tenemos que demostrar, para que no piense que los muertos estén vivos, ¿Ya? tenemos que demostrar que todo lo que leíste es una parábola. Ya, hermano Luis, me gustaría por causa de los hermanos Sí. decir qué es lo que es una parábola. Bueno, no tengo la definición porque no soy especialista, ¿Ya? Pero más o pero menos. sé que Cristo usaba, ¿no es cierto?, elementos del mundo para exponer una realidad, una verdad, Son como alegorías, alegoría. representaciones, que no son literales, sino que son representaciones Claro, que encubren con una verdad que está detrás de eso. eso es eso. ¿Ya? Entonces no es literal. Y no obstante de que hay una verdad en esto, ¿Sí? y a la verdad, si Cristo le hablaba claramente, ellos no tenían capacidad para entender. Ya. Estamos. Entonces una parábola es una alegoría, una representación. Claro. Ya. Y cuando digo ellos, me refiero a los discípulos y a los fariseos. Pero Cristo en casa, cuando ya llegaban, ¿no es cierto?, me imagino con el atardecer, a tomarse un tecito ahí, a ellos les explicaba en particular. Ya. O sea, está hablando por medio de alegorías, representaciones. Claro, ¿Ya? No era un lenguaje común, ¿ah? Un lenguaje que todos lo entendemos. claro. Ya. Hay figuras en esto. Entonces, lo que hoy día, 1 de septiembre, vamos a hacer, ¿Ya? ¿verdad?, con el Espíritu de Dios, es demostrar que esto realmente es una parábola. Ya. Y de que no hay que pensar de que es una realidad. Que no es una historia. Eso es lo que quiere decir nuestro hermano, que no es una historia. Los muertos no están conversando y no hacen eso. ¿Mm? Ya. Entonces, tenemos el menú, trabajo. Y el próximo miércoles hablaríamos de la parábola en sí, pero queremos ahora demostrar que esto es una parábola. Ya. Y para esto no vamos a citar ni a la señora de Juárez, ni a José Mí, Ya. Ni- La escritura diría. ni a Lutero tampoco. Ya. Ni a ninguno que nos reinterprete. Claro, Ya. ninguno. Sino que vamos a ir a la misma escritura con todas las cosas que puede tener la escritura, porque ya hemos sabido que hay interpolaciones, adiciones, sustracciones, malas traducciones también, Sí, también. ¿verdad? Nos hemos dado cuenta. Estamos escuchando a un señor que sabe hebreo y nos ha hecho notorio de que hay términos mal Claro. traducidos. Hay problemas de traducción. Entonces, lo mejor, pienso, no sé cuál es tu opinión, es ir al libro de Isaías, capítulo 6, ¿Ya? de que está el intento de Dios de ocultar estas cosas. ¿Te acuerdas el texto que dice que la revelaste a los pequeñitos? Claro. ¿Y le ocultó a quiénes? A los grandes. A los poderosos, sabios, a los los sabios de este entendidos. siglo. Claro. Entonces, ¿Isaías Isaías 6 cuánto? 6. Tómalo del 1 al 10. Dice, en el año que murió el rey Usías, ¿Ya? vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos,
para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Ya. Ya, medio igual, parece que a mí me está hablando en inglés. ¿En inglés? Claro, en el sentido de que todo lo que ve serafines, sentados, volando, esa cuestión no... Claro, no nos vamos a preocupar Claro. de la visión. Ya la visión es media extraña. Nos vamos a preocupar del encargo. Ya. Primero lo limpia, lo purifica. Claro, Era bueno para el garabato, parece. claro, no Del era... labio- del labio inmundo, dijo. Claro, justamente. Ya. Lo purifica y dice, ahora que estáis purificados, entonces ve y dile a este pueblo. Claro. Pero este pueblo, ¿qué va a pasar con él? Claro. Van a oír. Versículo 8. Después de esto el Señor, oí que el Señor decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y ve a este pueblo. Oíd bien y no entendáis. Oír bien. O sea, aquí no hay un problema De no acústico, escuchar. ¿ah? Pero no se entiende. No es acústico el problema. ¿Ya? Dice, oíd bien, pero no entendáis. Tampoco es de lenguaje, porque Claro. no está hablando en nuestro idioma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí es donde está el gran misterio. ¿Cuál es el problema? Si le está hablando claramente, oíd bien, dice, y no entendáis. Claro. Ved por cierto, mirad por cierto, mas no comprendáis. ¿Ya? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con su oído, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad o salvación. O sea, escuchan a Isaías, lo ven, pero parece que no entienden lo que le dice ni Claro. lo comprenden. Claro, Y el propósito es que no haya sanidad para ellos, salvación. claro. ¿Ya? ¿Y por Parece- qué no pueden escuchar? Parece medio injusto, ¿eh? Claro, no, y parece raro, porque cómo me están hablando y no estoy entendiendo. ¿Qué está pasando? Claro. Te hago una pregunta. Cuando estabas en el colegio y el profesor era claro en la exposición, Para él, ¿ya? para él, pero habían 3 o 4 que cachaban bien. Claro, ¿Cierto? claro, se da eso. Los otros quedaban un poquito Y algunos no entendían y nada. los de la última fila que se dedicaban a puro A estar tirando papeles. a tirando papeles y pegándose palmazos en la cabeza, Pero ahí estaba yo, ¿ah? ya. Pero aquí está toda la respuesta. En su corazón hay otra cosa. Claro, ¿qué es lo que estorba? ¿Ah? Hay otra Sí, cosa. claro. O sea, el que estaba adelante, yo como soy piti, yo me ponía adelante. Entonces yo no entendía al profesor. Po. Claro, está con nada que te distraía. Claro, y hacia atrás yo no sabía el enredo que estaba. Entonces yo le entendía. ¿Ya? ¿Entendí? No que fuera más inteligente, sino que tenía menos estorbo. Correcto, menos distracción. Claro, menos distracción y más o menos pavo incluso. ¿Eh? Uno cuando es chico no es tan No. experto. Entonces por ahí va la cosa. Y tú dirás, bueno, ese argumento es humano. Claro, acá, Vamos a demostrarlo que también es bíblico. ya. Tenían ellos un problema. Y vamos a ir al tiro a Juan 12, versículo 37. Ya, Juan 12. De aquí debería quedar claro al tiro. El verso 37. Al 43. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Claro. Dice que esto lo dijo Isaías cuando vio la gloria y habló cerca de él. Del capítulo 6. Claro. Ya, pero llega ¿Hasta? hasta el 43. ¿Ya? Con todo esto, aún de los gobernadores, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ya. Ya. Aquí parece que está todo el asunto, ¿no es cierto? ¿Ya? Al principio de nuestra conversación dijimos que este mundo, ¿no es cierto? Todavía tenemos amor del mundo. Sí. O sea, tenemos una división del corazón. Todavía está dividido. Acá está el problema de ellos. Ya. Estos tienen otro Dios que se llama Mamón.
Ya. que es muy común en la gente. Claro, lo vamos a explicar que es el mamón, ¿no? 99,99% de la gente tiene a Mamón, Ya. no el revelador, lo Ya. tiene en su alma. ¿Y quién le dio mamón? Porque es una palabra nueva para Es de la riqueza. el amor a la riqueza, para que los hermanos entiendan. Claro. Mamón es el Dios de la riqueza. Lo dice Ya. Cristo. Pero acá lo que tú estás diciendo que acá había dicho que, pero a pesar de que había hecho muchas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, veían las señales, Claro. pero no podían creer. Una cuestión re. Y no podían entender incluso. Y aquí el autor cita nuevamente, ¿no es cierto?, a Isaías diciendo que se está cumpliendo en ellos esta Claro. situación. Una palabra. Claro, que ellos creían, estaban viendo pero no veían. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, está pasando lo que había dicho Isaías. Entonces la palabra de Dios se está ejecutando en los fariseos, Está pasando. pero con justo juicio, porque aman a Mamón. Ya, o sea, hay un estorbo que no les deja Hay un ver. estorbo, ¿no es cierto? A pesar que Cristo está hablando en arameo, ¿no es cierto? Es el idioma oficial. Claro, se cree que habló arameo, Jesús. Arameo. Sí, arameo. A pesar que Cristo le habla en arameo. Ellos ¿ya? entienden. Y habla claramente. Y ellos entienden incluso. Incluso se le enoja por ahí, pues, o sea, Sí, entienden lo sí. que le está tratando de decir Jesús. ¿ya? Más ellos no ven el peso del asunto, no lo captan como crucial, Están escuchando como pesadamente, ¿no? pesadamente. Claro. Porque, ¿qué tendría que haber pensado algún fariseo? Este es ciertamente hijo de Dios. Claro. Y además que está haciendo obras, está haciendo milagros. Pero Claro, no dice pueden que- creer en él. Dice que ha hecho Muchas ¿Qué? señales no están creyendo. muchas señales. Bueno, ahora pongamos un ejemplo tangible ¿Ya? cuando se estorba el corazón. ¿Ah? Hay ejemplos, hay muchos. Ah. Hay ejemplos de que te desvían de lo que diera ser lo correcto. Claro. Se te aparece la Camila y El otro se te miércoles, olvidó que estáis casados. Se te olvidó. Se te olvidan los hijos, se te empiezan a olvidar muchas cosas, ¿no? claro, se divide el corazón. Ya, El miércoles pasado vimos el caso de Balaam. sí. El cofre. Ese, pero Espectacular, ¿eh? espectacular, porque él, como siendo profeta, tenía que haber visto al ángel, Claro, pero estaba pensando en el cofre. claro, lo vio el ángel, no lo vio él. Ah. El animal lo vio y no lo vio. Imagínate, el animal también es de carne y sangre, lo vio y él no lo veía. Claro. Bueno, vamos a un ejemplo que siempre me gusta citarlo, Ezequiel 14, Ya. del 1 al 4. Ya, bueno. Y lo encuentro genial. Claro, tiene un subtítulo, Juicio contra la idolatría que consultan al profeta. Claro, claro. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. O sea, vienen a consultarle a Jeremías. ¿ya? Claro, claro. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ojo con lo que está diciendo. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Ya? ¿Acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? Acá dice verdaderamente. O sea, ¿le podéis consultarle a Dios verdaderamente No. si venís con el ídolo? No, pues venís Venís estorbado. estorbado. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, háblales por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, ¿Ya? y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Por mí mismo. O sea, Claro, le va a responder con los caldeos, claro. ¿cierto? Pero no le va a responder a través del profeta. Hijo de hombre, esto yo no les puedo contestar realmente. Tienen un estorbo. Claro. Mira, pero te pongo otro caso. La abuelita le dice a su nieto, niño, no salgas a saltar con tu amigo. En una de esas te va a pasar, te va a llegar un balazo. Sí, Y el cabro chico no le hace caso. está enseguecido. Es Estorbado. mamón que está instalado en su corazón y no ve que ella le está avisando, de parte de Dios incluso, que esa noche va a morir. Claro. Y él no le importa, llega y sale.
y le quedan exactamente 2 horas de vida. Claro. Te pongo ese caso que es extremo, pero se ha producido Sí, muchas veces. ha pasado. El gallo cuando Muchas veces, ¿cuánta gente? no mide, po, cuando está con el dios Mamón, como el libro Amor a la riqueza, los gallos que se meten de repente a una tienda por el techo y de repente caen 5 metros para abajo y no Claro. midieron, porque están tan cegados detrás de lo que podían lograr. Claro. ¿Mm? Entonces, Ezequiel, otro detalle. ¿Por qué los ancianos fueron a consultar a Ezequiel? ¿Por qué no fueron al santuario? Es que Dios ya no le hablaba, Dios no le ¿Te respondía. acuerdas en el capítulo 8? Claro, Que se metió, ¿no es cierto? Y vio que el santuario estaba lleno de serpientes. estaban Y todos corrompidos. habían unas mujeres endochando a Tamuz, habían otros vueltos hacia el sol. Claro, O sea, lleno de idolatría. Claro. Más o menos, aquí te abro una ventanita, más o menos lo mismo de hoy día. El cristianismo de hoy día no es el cristianismo de Pablo. No, estamos de acuerdo. Se está hablando de María, de los santos, de Satanás y del diablo. Claro, Esos son los dioses que sacan al baile. claro, y mucho más, po. Hay mucho más, por ejemplo, depende de la iglesia. Claro, está Mamón también. Los diezmos. No, y se creen las animitas, y se creen los escapularios, se creen la pila de cosas, fetichismo y todo Claro. eso. Está incluido. Doctrina de demonios, decía Pablo. Y esa es una ventanita nomás porque vamos a volver que este asunto, este problema del tropiezo, no se le ocurrió a Ezequiel. Lo decía la ley en Éxodo 34:12, ¿Ya? hace 1600 años antes de Cristo. Ezequiel habló en el 600 antes de Cristo. En cambio Moisés, 1600 años antes de Cristo. Ya. Vale decir, Ezequiel tenía 1000 años sabiendo la ley. O sea, él no, pues tiene una vida mucho más corta. Claro. Pero tenía documentos de hace 1000 años atrás que le certificaban lo mismo. ¿Éxodo cuánto me dijiste? 34:12. Ya. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, Ya. para que no seas tropecedero en medio de ti. Para que no sean tropecederos en medio de ti. ¿Mm? Ya, Incluso le dice, derribará su altar, quebrará su estatua, cortará sus imágenes de acera, ya. porque no te has de inclinar a ninguno de otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es Jehová. ¿Y te acuerdas que hubo uno al tiro se mandó? Claro. Jesurún. Es el uno. Claro. Si queréis lo leemos para hacer ¿Ya? la gráfica. El 32 parece que ese, ¿no? Claro, Deuteronomio 32. Cuando engordó Jezerún. Claro, se hinchó su corazón, pues, o sea, lo pescó el ídolo. Entonces estamos. Del 15 al 19. Claro. Y volvió Moisés. No sé, ese es el Deuteronomio. Deuteronomio 32, Sí, estoy- del 15 al 19. Acá está. Pero engordó Jezerún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Mira lo que- Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Ya, Claro, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos venidos cerca, que no habían temido vuestros padres. y ponían el Moloch, Claro. ponían al niñito recién nacido, Y luego en el fuego, ya. ardiendo. O sea, estamos peinando a la muñeca a esa altura. Claro, claro. Ah, el que hace eso ya está muy trastornado. Oye, acuérdate que en el tiempo de Isaías, de Elías, Sí, Dios casi no tenía sacerdotes. correcto. Eran Todo casi- está de Baal. Todos detrás de Baal, Mm, al igual que hoy día. Y todos detrás de Acera. claro. La diosa de la fertilidad. Claro. Claro, Y ese es un periodo grande de apostasía que Dios mostró su poder. claro. Y O sea- ese es otro tema, el de Elías, pero Ya, pero estamos diciendo hasta aquí, hermano Luis, eso. eso es lo que quiero decir, que todo esto que estás tú mostrando a través de la escritura, ¿Ya? es para decir que de alguna forma se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Que la persona viendo no ve, escuchando no entiende. Claro. Por lo tanto, no se puede convertir y Dios no lo puede perdonar.
Está cegado. Está cegado porque su corazón, o sea, su mente, por decirlo, Está vendido. está contaminado, está, Lo que dice en Romanos 7, está vendido el pecado. claro, está contaminado. ¿Ah? Es cuando una persona, yo sé, ¿sabes lo que se ve mucho? Bueno, a veces en las conversaciones cuando hay un debate, ¿cierto? Sí. La persona Sí. no escucha al otro, Claro. porque está preocupado en entregar lo que él quiere. La y, ideología claro, se lo tiene comido. claro, no le permite escuchar. No, Y aunque lo escuche, no está escuchando pero no está viendo. Una cosa Claro. así. ¿Ah? lo va a considerar. Claro. Va a decir al tío está equivocado y listo. Yo Claro. soy el poseedor de la verdad. Una cosa así. Uno lo ve en los políticos. Claro, Ahora alguien puede decir lo mismo de nosotros. también. Pero, aquí está el librito. Claro, la doctrina. Aquí está el librito. Si quieren echarlo abajo, echen abajo esto. Claro, A nosotros, a mí al menos no me interesa defender doctrina personal, sino que si quieren pelear contra algo, peleen contra la escritura. ya. Mira, Éxodo 23, ¿Ya? del 31 al 33, Moisés es más gráfico todavía. Ya. Estoy en Éxodo 23. Éxodo 23, del 31 al 33. Dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y del desierto hasta el Éufrates, porque vendré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú lo echarás delante de ti. No harás alianza con ellos, ¿Por qué? ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que hagan pecar contra mí, Ahí está. sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo, dice. Ya. Ya, o sea, ahí está el problema, po. Eso se llama las contaminaciones culturales, se puede decir, ¿no? Claro. Claro, porque la persona te va influenciando, eso no es imposible que el entorno no influya en ti, pues eso es. Porque Nosotros también estamos influenciados, pero yo diría en este caso por la escritura. en el Salmo 106 ¿Ya? es un resumen global ¿Ya? del 34 al 40. Salmo 106. Claro. Dijimos del 34 al 40. Ya, aquí lo leo. Dice, es como un reproche, ¿eh? Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Ah, no es pequeña cosa. No es pequeña cosa. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, que son las imágenes, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. ¿Ya? Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, Vámonos. que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Claro. Hasta el 39. Hasta el 40. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y arruinó su heredad. Claro. Claro, o sea, obviamente el celo de Dios. Fue Bueno, causa de su tropiezo y su ruina. su ruina. Claro, claro. Incluso lo expulsó más allá de Babilonia, como dice Justamente. usted. ¿Sí? Claro, se corrompieron. Ya. Deuteronomio 7:16 ¿Ya? puntualmente te da como un resumen de todo. Cuando el papá te advierte, no hagáis esto. ¿Ah? ¿17 o 7? O sea, 7:16. Ah, 7 y 6. Dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Listo. Listo. Entonces, ahí en Ezequiel venían con el ídolo. Claro, O sea, lo que te dijo Moisés, no le hicieron caso. claro, Sí, para eso era la ley, para no hacerle caso. Ya. Lo que le dijo Moisés, no le hicieron caso y quedaron en una red. Quedaron entrampados. A esta altura ya no comprenden. por más que tú le hables, Por más que, y Jesús, que habiendo hecho tantas señales, no creían en él. no creían. Tienen el tropiezo en su corazón. Tienen el tropiezo interno.
Y vamos a ir a una pequeña ventanita, de nuevo, a Lucas 16, ¿Ya? para que empalmemos que el problema es ese, el ídolo. ¿Ya? Lucas 16. El miércoles la vamos a analizar, pero aquí vamos a pescar una pequeña ventanita ¿Ya? para mirar. 16, ¿qué verso? Espérate. 14, nada más que ese. El 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, y eran avaros y se burlaban de él. Ah, Ya. avaro, ¿ah? Claro, claro, Dios mamón que le decimos Ya. nosotros, avaricia, el amor a la riqueza. ¿Te acuerdas de Job? El caso de Job. Sí, Dice que le atendía a la viuda, sí, él se preocupó. se A pesar que era un hombre muy rico. al huérfano, o Era un hombre muy rico. lo alojaba, ponete ahí en el granero, no sé. Claro, Ya. pero no era avariento, Entonces aquí, son avarientos. ya. Está bien, Dios les dio la riqueza, yo no tengo ningún problema. Claro. Yo te he dicho varias veces que los gallos sean ricos para mí no es ningún problema. Lo que me indigna es su avaricia. Claro. Y no para mí. Mezquindad, Tampoco su mezquindad. Claro, Claro, su mezquindad. mezquindad, claro. Entonces, este es el estorbo por el cual Jesús le está hablando a los fariseos, que eran avaros, y después le va a decir la parábola del rico y Lázaro. Claro, ese es el sentido. No sé si estás englobando todo lo que hemos visto. Sí, estoy más o menos, o sea, no, sí comparto plenamente, pues sí. O sea, yo comprendo que no vamos a hablar de la parábola ahora, pero entiendo que está hablando de un rico y un pobre, ya lo leímos. Ya. ¿Ya? Entonces, se está viendo algunas cosas ahí, pero el tema es entre un rico y un pobre, y por qué está condenando a este rico, bueno, será materia para la otra semana, Claro. pero sí está diciendo lo que a lo menos los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos son avarientos, ¿ah? Son codiciosos. Y lo otro que estamos, no sé si tú lo vas a presentar, pero también hay un tema ahí de que esto, lo que discuten los hermanos, que esto es una historia, y Marcos, nosotros aquí estamos mostrando que claro, que es es una parábola. Claro. Marcos 4. Marcos 4, yo creo que ese es el rotundo. Marcos 4, del 33 al 35. Hay una ley que ni Cristo la violaba, porque él tenía el dominio de la palabra. Claro. Marcos 4, ¿cuánto? Del 33 al 35. Yo quisiera que los hermanos aquí tomaran mucha atención, Sí. porque a lo mejor algunos ignoran estos dos versículos que son súper importantes y que yo creo que es una forma de medir la escritura, ¿no es cierto? Cuando la leamos tenemos que entender bien esto. Miren lo que dice Marcos 4, 33 Al 35. a 35, ya. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, que Jesús hablaba con parábolas. Dice, Ya. con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, Ya. aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En casa dice otra parte. Es que ese Marcos 4 me dice, claro, no sale más. 4, 36 al 35. El 65 sale otro, dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, posemos al otro normal. No sé si estoy leyendo mal, pero sale otro. No Claro. sale el. Ya, bueno, dejémoslo ¿Ya? así. Pero la idea es muy sencilla. Jesús cuando hablaba la parábola, la escuchaban sus discípulos y los fariseos. Claro, y dice que cuando estaban los fariseos no le hablaba sin parábola. Por eso le hablaba en parábola. Es decir, en figuras, en representaciones, en alegoría, para que los hermanos entiendan. Y cuando se llama los discípulos, también quedaban con... Metidos, pues no sabía lo que estaba diciendo. No sabía lo que está, pero se lo explicaba en casa. Claro, eso salía aquí, ¿no es cierto? O sea, privaba a quién. Claro, a los fariseos. A los fariseos. ¿Y por Porque qué? dice, por su dureza, por sus ¿Te contaminaciones, acuerdas porque cuando dice? no lo buscaban con sinceridad, si era puro aprobarlo, ¿no? Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos y de los sabios Y y se se lo lo regalaste a los pequeñitos. a los pequeñitos. ¿Ya? Entonces, alguien podría decir, bueno, pero si está re fácil, ahora es para ti es fácil. Claro, y vuelvo a leer. Con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra conforme a la que podían oír, pero sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, los puros discípulos al final llegaban a la comprensión.
¿ya? De lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Este trasfondo de las historias que Claro. Cristo contaba. O sea, en el fondo no son literales. No son literales. No son literales, son parábolas. Son parábolas, Ya. son alegorías. Hay un trasfondo, algo que Cristo nos quiere enseñar, pero no es literal. Claro, ¿te acuerdas de la parábola más conocida? El sembrador salió a sembrar. Eso es claro, porque después le explica. Y eso de todos los días, ¿no? Y Claro. no tiene nada extraordinario que salga a sembrar. Claro. Pero resulta que la suerte de cada semilla es diferente. Claro, porque cae en diferentes tierras Cae en diferentes lugares. o diferentes corazones cuando Claro. entendemos la palabra. Claro, la que cae junto al camino, te digo de pasadita como decís tú, la que cae en el borde del camino, vienen las aves y se la comen. Claro. ¿Por qué? Porque la persona, como tiene un ídolo en su corazón, viene el diablo, que es el intento de la carne, ¿no es cierto? Le roba la. Y te la roba. Claro, el amor a este mundo. El amor del mundo, de mamón, que sé yo, Todo eso todos te- los que te están en come, tu carne, claro. ese es el diablo. Todo eso que está ahí te devora la palabra Claro. y la riqueza que lleva, y uno dice, no, tiene mucha importancia, vamos nomás al estadio, vamos acá, vamos a tal parte. Claro. ¿Mm? Ese es el punto. Ahora, otro pasaje que da mucha información con respecto a que, a pesar que Jesús le hablaba claramente, le hablaba en su idioma, le hablaba con cosas sencillas, que hasta un cabrito chico a lo mejor las entiende, pero ellos no podían entender. Juan 8:43, que nosotros lo hemos estudiado muchas veces. Juan, capítulo 8, maravilloso. Claro. Dice, aquí está con los fariseos, ¿no es cierto? Claro. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí está hablando Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Viste? Lo mismo de nuevo. Calcado. Claro. Calcado. ¿Y de Claro. quién está hablando? Que él viene de arriba, Claro. que vosotros sois de abajo, Etcétera. ¿ya? Que vuestro padre es el diablo, Justamente. que es Adán, ¿verdad? Y por eso no podéis escucharme, etcétera, etcétera, etcétera. Si no creéis que yo soy, o que el Padre me envió, en vuestros pecados moriréis. Claro. Ese es el discurso de Juan 8. ¿Y de qué están preocupados? Tú soy hijo de fornicación. Oye, eso es tirar la pelota para el córner. Claro. ¿Ah? Es que no, es que tú soy hijo de José, tú soy acá. Claro. Y no le prestaban atención. Entonces, no sé si queda claro, doctor, todo el concepto por el cual la persona, a primer lugar, que ha demostrado que es parábola. Claro, sí, pero Sí. sí, ¿por qué? Porque el argumento, o sea, nosotros mostramos el Juan Marcos 4, Sí, que dice que sin palabras no le hablaba. Y a él- los fariseos. a los fariseos. Y en el caso de Lucas, que eso es lo que podríamos reforzar un poquito, ¿Ya? en el caso de Lucas, ciertamente están los fariseos. 16, 14. 14. ¿Ya? Dice, y veían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Por lo tanto, Claro. estando presentes los fariseos, Claro. no le hablaban sin Y palabras. del verso 19 comienza la parábola. Claro, y verso 19 empieza a contar la otra historia La parábola del rico y del Lázaro. rico y Lázaro. O sea, estaban los fariseos presentes, por lo Claro. tanto, esto es una palabra. Claro. Escuchando Entonces, ellos. yo creo que Cristo, cuando se dio cuenta que tenían el ídolo, no me la van a entender. Claro. Y a tal extremo, dice, la parábola misma dice, que si algunos salen los muertos, ni así creerán. Claro, eso lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar el próximo miércoles, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que, a pesar que Lázaro salió de los muertos, No se persuadieron. los fariseos no se persuadieron, No, lo andaba buscando para matarlo después. a los dos. Claro. Extrañísima esa posición, ¿ah? O sea, están ofuscados. ¿ah? Claro. La persona cuando Está ya no mal. puede controlar. Está mal, o sea, tiene que estar muy mal el corazón porque un hombre, ¿no es cierto?, si tenía una evidencia y te dicen, oye, ¿sabes que Lázaro que murió resucitó? Chuta, te tiene hasta la atención y cómo resucitó si estaba muerto. Y va a ir a verlo para matarlo. Claro. O sea, no sé qué está pasando con la mente. Entonces ahora, doctor, Mm. para complementar, porque llevamos como media hora, para complementar un poco esto, ¿qué te parece si vemos también qué tipo de trayectoria en el espacio y en el tiempo tiene Jesús para llegar hasta decir la parábola? ¿Ya? ¿Me entendés? Más o menos.
O sea, Jesús esta parábola no la dijo allá en el desierto. No, Tiene que haberla dicho en el templo, cuando están los fariseos, claro, digamos en la ciudad, pues. Estaba ahí en la ciudad. en la ciudad. Claro. Y los que lo querían matar. Pues, sí. También. Ahí está la clave. Entonces, en lo que queda del tiempo disponible, vamos a darnos cuenta que Jesús, para hacer su predicación, se fue al lado norte de Israel. Ya, ¿No es cierto? Anduvo siempre alrededor del mar de Galilea, sí, donde está Capernaum. La mayoría de las cosas las hizo ahí. Naín, Bethsaida, el endemoniado de Gadara, verdad. y hay otras 3 o 4 ciudades. Y más al norte del mar de Galilea está Cesarea de Filipo, Ya, que está más al norte, serán unos 20 kilómetros más. Y ahí fue el lugar donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. claro, ahí donde él les pregunta. Claro. A veces la pregunta que se está acercando la hora, pues. Claro. Entonces Cristo se da cuenta que dentro de la sembrada que hizo, ya tiene por lo menos a Pedro entendiendo lo que está pasando. Claro, ¿Ah? Que él no es un simple hombre, claro. que ¿cómo se llama? Que Dios lo envió. Entonces, ¿qué te parece si vamos ese pasaje de Cesarea de Filipo, ¿Ya? que está en Mateo 16, que es muy conocido? Mateo 16, del 13 al 16, que es la confesión de Pedro. Ya, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Eso es lo que pensaba la gente en ese tiempo. Claro. O sea, pensaban que Jesús Yo podía ser el Juan el Bautista, que ocurre todos los muertos. Don César Silva cree que es hijo de José, Jesús. Claro, ahí hay que... Claro, sí, esto es lo mismo. Otros pensaban que era Elías, ¿ya? Seguramente por las señales que hacía, ¿ah? En el Claro. contexto histórico estoy hablando. Otros Jeremías, ¿ah? Su forma de hablar a lo mejor, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora viene la pregunta para ellos, que ya llevo casi... Al hueso. Claro, porque ya lleva como 3 años con ellos, ¿no? Claro. Respondió Simón Pedro, dijo, 3 años, sí. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Listo. Aquí la confesión es grande, ¿eh? Cristo significa Salvador. Y según Pablo, ¿Mm? esa confesión es para salvación. Claro, Porque con la boca se confiesa para salvación, claro. ¿no es cierto? Oye, le llamó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llamar a un hombre, ¿no es cierto?, que estáis viendo Claro. lo que es Hijo de Dios. Ya se dio cuenta que Claro, es de otro corte. es de otro corte, claro, tú eres el Hijo. Y Claro. tenemos testimonio, que esto es interesante, este testimonio, esta confesión, ¿ah? Que quedó aquí redactada, escrita, lo está diciendo una persona que estuvo a su lado, no estamos Claro. en una persona directa, que puede dar una buena opinión, ¿cierto? Por ejemplo, si, no sé, pues, de la gente que te conoce, el que está más llegado a ti podría dar una opinión más exacta, ¿no? Claro. Pero mira, el campesino, cuando ve que ya salió el primer choclito, ese chiquitito que es para la risa, Sí. ¿qué es lo que está diciendo? Que viene... Que viene a lo mejor Una buena buena la mano, cosecha, ¿cierto? claro. Ya. Entonces Jesús, cuando vio la confesión de Pedro, entonces le dijo que era necesario que el Hijo de Dios fuera a Jerusalén y padecer de los ancianos. Claro. Le descubrió todo el negocio. Es del verso 21. 21, justamente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya. O sea, aquí ya le está diciendo la cosa pan, vino, vino. Claro. Llegó la hora, ¿ah? Llegó el tiempo. Esto no se lo podía decir al tiro. Tenían que darse cuenta quién era Jesús primero, ellos, ¿cierto? Claro, para llenarse también de valor y todas las señales que Claro, hizo. si no salen despavoridos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que leíste tú de la confesión de Pedro, ¿Sí? y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, o sea, hasta al norte del Sí. mar de Galilea. Y ahí el Señor endurece su rostro para ir a Jerusalén. Claro.
¿Ese texto dónde sale? En Lucas. Lucas, ¿cuánto? Entonces vamos a ver este mismo pasaje en Lucas. Ya. Porque Lucas, Lucas ¿cuánto? es más geográfico. Lucas 9, (18 al 20). Claro, lo mismo, pero ahora está relatado por otro autor. Por eso, autor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ya? Ellos respondieron: uno, Juan el Bautista, otro, Elías, y otros, algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Ya. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Ya. Aquí sale más reducido. Mira, fíjate. ¿Qué es lo que tiene Pedro en su interior? La comprensión del que está ahí con ellos no es hijo de José, sino que viene del cielo. Correcto. Ya tiene esa confesión. Claro. Y ahora Cristo se la va a reforzar. ¿Cómo? En la visión del Monte Santo. Fíjate, del 28 al 36, ahí mismo. Claro, y une, en las palabras se unen acá. Los une. Aconteció. O sea, perdón. Una palabra va a ser reforzada con una visión. Justamente, porque aquí el autor está uniendo la confesión Claro. con la transfiguración. Claro, o sea, primero tenía una comprensión auditiva, Claro. que es el Hijo de Dios, y ahora una visual. Una visual. Una visión. Porque dice así, verso 28, el capítulo 1 de Lucas. Sí. Aconteció como 8 días después de estas palabras, ¿Ya? ahí está el énfasis, Ahí está el encaje. que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Va Pedro, ¿ves? A Pedro, En el ¿sí? lote va Juan y Pedro. Jacobo. Claro. Entre tanto que oraba, ¿Ya? la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ya. Aquí están viendo una cuestión tremenda. Claro. Dio soporte. He aquí, dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Ya? Aquí aparece otra situación en este escenario, aparecen Claro. dos personas de lo antepasado. Aquí Dios está certificando Claro. que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque les manda a Moisés y Elías. A Moisés, dos personas que para los judíos también hay que decirlo que eran muy conocidos. Moisés que le Venerables, entregó la ley en el monte Sinaí, que los sacó de Egipto. Claro. ¿Ya? Y Elías, uno de los grandes profetas. Quienes aparecieron rodeados de gloria, dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. De eso le estaba. Después de la muerte. Claro. Ya. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños. Mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ya. Después de esta situación, después que Pedro confesó, después que Pedro ya vio, ¿no es cierto?, La que visión. Cristo es de otra sustancia, Claro. viene algo más. Fíjate en el verso 51, en el mismo capítulo. ¿Solo el 51? ¿Sí? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya. O sea, aquí ya le llegó la hora. Aquí llegó la hora, Llegó la hora, como que claro. Cristo dijo, bueno, ya el campo empezó a dar fruto, Claro. ¿verdad? Entonces el sembrador vino a sembrar, ¿no es cierto? Ahora me Cumplió tengo- su misión. Claro. Hasta ahí. me tengo que retirar. Y de ahí pegó la mirada y dijo, Claro. Y le voy a encomendar a los discípulos, sigan ustedes con esta operación, porque yo me voy a la diestra del Padre. claro, Esa es más o menos la idea general. Y léete también los versos 52 y 56 para amarrar el desplazamiento geográfico de Jesús. claro, vuelvo a leer. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ya? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Ah, entonces Jesús ¿Mm? no se va a detener en Jerusalén, Claro. ¿cierto? Porque afirmó su rostro para ir O sea, ir a Jerusalén, a Jerusalén, no se detuvo en Samaria. en Samaria. Claro. ¿Ya? Entonces, ya Jesús tiene una determinación aquí. Se le están acabando los días. Se le están Y el acabando tiempo. en los tiempos y sabe que se va a encontrar con los fariseos Claro. y los macucos, o sea, la élite, los que manejan el buque. ¿ya? Claro. Estos no son chiquititos que le tiran piedra por el camino. Estos son los que tienen autoridad para ir a hablar con Pilato y crucifícame a este. Claro. Ya. Claro. Solo. Entonces él sabe que va a pasar toda esa cosa. Lleva una trayectoria. ¿Ya? Entonces Cristo, cuando ya dejó el testimonio,
¿Te acuerdas de ese texto en los Salmos? ¿Ya? Dice que Dios puso testimonio en Israel. En Israel, sí. Claro. No lo dejó en los chilenos ni los peruanos, sino que lo dejó en En Israel. Israel. Sí. Que Se escogió de un pueblo. Claro, que toda esta palabra, para empezar. Pero cuando mandó a su hijo también lo hizo en Israel. Claro. ¿Mm? Ahí está la clave. Entonces, doctor, todo esto que hemos estudiado es para demostrar, ¿no es cierto?, que Jesús se está acercando al templo, donde están los fariseos, con los cuales habla solamente en parábolas. Ya, eso hay que reforzarlo. Los culpables son los fariseos, no es la ley, Claro. no es Dios tampoco. No son los fariseos. Porque Moisés le dijo, guárdate, no coloques su ídolo en tu corazón. Claro. Derriba sus altares. Claro. Y liquida a toda la gente. Cuando decía liquida a todos, yo sé que a los humanistas no les gusta esta parte, pero si dejáis uno vivo, ese te va a contaminar. Claro. Claro. Y como dejaron gente con vida, Sí. y altares que estaban ahí, Se retomó todo Jesurún engordó. engordó. En tiempos de Elías, la cosa era grave. Pues. Claro, pero para relacionarlo un poco, porque el tema, esto es una introducción para el tema de, después de hablar de, Sí, está bien que lo hagas. claro, es para hablar acerca de esta parábola, que no es una historia, ¿no es cierto?, que después lo vamos a explicar, pero en el fondo lo que nuestro hermano Luis estaba presentando acá es que si ellos no podían entender, no podían comprender, porque simplemente estaban contaminados en su corazón. Claro. Pusieron el tropiezo. El tropiezo, como dice. Solito. Claro. Y acá en el contexto, específicamente en los fariseos, por el texto que leímos en Lucas 16, el dios Mamón, que es el dios de la riqueza, así que ellos estaban puestos a su avaricia, no los dejaba ver, ¿ah? La avaricia. Ojo con ese punto. Es como que yo abrocho los zapatos, pero vais con los nudos de los dos zapatos y hago un nudo. Claro. ¿Me va a hacer tropiezo? Sí, Ya, pues eso fue lo que hicieron. claro. La riqueza. Entonces Jesús cuando les hablaba, seguramente a Pedro tiene que haber quedado abismado Pedro, como diciendo, bueno, ¿y por qué no le creen? Miren las cosas que está haciendo, Claro, ellos estaban. ¿cierto? Entonces a uno le parece muy, como te dijera, te parece abismante, Claro, como insólito. como insólito. En cambio a ellos se burlaban y seguían con el chiste. Claro, viendo las señales, ¿eh? Que Claro. asombroso. Y después cuando le crucificaron siguieron echando chistes. Claro. Claro. ¿Ya? O sea, es como que una persona se está colocando la soga al cuello y se está riendo. Claro. Entonces, por eso, hermano Luis, que después vamos a explicarse la parábola, pero por eso le hablaba de esta manera, porque huían pesadamente, como dice Isaías. Claro. ¿Ah? No huían con deseo de aprender. Ahora, Israel, según las películas bíblicas, parece un pueblo muy pacífico y muy entregado al Señor, ¿eh? No, no era tampoco. Y los adventistas lo presentan como muy tiquitaca, que guardaban el sábado, que daban el tiempo y cada uno para su casa, no habían fornicaciones, no habían ídolos, nada. Mira lo que sale acá y que lo hemos leído otras veces, en Ezequiel 20. Y a lo mejor con eso terminamos. Ezequiel 20, que es muy buen capítulo, muy instructivo. ¿Qué verso? Le damos a lo completo, ¿qué te parece? Ya. Porque es paralelo al otro, de los ancianos. Ya, es bastante largo. Sí, pero mira qué instructivo. Claro, dice, aconteció que en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, ¿Ya? que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Ajá, de nuevo. Claro, y Vayan se al sentaron, santuario. claro, y se sentaron delante de mí, está diciendo Jeremías. Sí, pues, Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, la casa de él. habla a los ancianos de Israel y dile, así ha hecho Jehová el Señor. Sí. ¿A consultarme venir vosotros? Sí, Digo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. está clarito. Claro, no le va a responder. ¿Ya? ¿Queréis tú juzgarlo? ¿Los queréis juzgar tú, hijo de hombre? Haz conocer las abominaciones de sus padres. Y aquí vienen las abominaciones. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, el día que cogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Está recordándole la historia. Y fui conocido de ellos y Claro. Ezequiel.
se dieron cuenta. Claro, O sea, sí. las señales fue notoria para Israel. Sí, pues sí, fue sobre todo la primera generación que se mostró. Claro. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría, que así los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. O sea, esa es la promesa que le hizo. Entonces le dije. Cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, Era importante. Pues. y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Entonces estaban adorando ellos. Tú me lo dijiste ayer muy bien por teléfono. Sí, Me dijiste, estos son hebreos, son egipcios con sangre hebrea. correcto, sí. Porque estuvieron 430 años. 430 años bajo el dominio de los egipcios. Murieron como 5 generaciones. Así que el sol era un dios, las ranas eran un dios, las moscas eran un dios. ¿Cierto? Vino Dios mediante Moisés, como lo hace en el desierto, cuando le muele el ídolo, Claro. se lo muele mediante 10 señales, y le dijo el Señor, bueno, ahora como ustedes vieron mi poder, echen la abominación en su corazón. Claro. Pero mira lo que pasa después. Mas ellos, versículo 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Ajá. No echaron de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. O sea, no lo quisieron nunca dejarlo. Con todo, dice. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, a pesar de... Saqué igual. Lo sacó igual, porque si no todos los más se iban a burlar. Fueron infieles, Lo se sacó iban a igual. burlar, justamente. Claro. Lo sacó igual. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ajá. Claro. Pensamos a otro escenario. Otro escenario. Al desierto. Aquí alguien podría decir, aquí ya Aquí se corrigen. se corrigieron. ¿Eh? Le di mis estatutos, le hice conocer mi decreto, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. ¿Ya? En ellos. A él le entregó todo. Claro. Y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que cumpliesen, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebelaron contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mi estatuto, ni desecharon mi decreto, por lo cual el hombre que los cumple vivirá. Y mis días de reposo profanaron con gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. O sea, en el desierto siguieron exactamente igual. Y lo hizo. Y los Pasó consumió. Caleb. Pero no consumió a sus hijos. No. Ojo, esos son los que van a entrar. Son los que salieron, son los que murieron. La descendencia quedó, claro, y tuvieron que ser con circuncidados. esos tienen mayor ira porque Claro. lo vio su maravilla. Claro. Entonces los hijitos, los pequeñitos, dice, que se burlaban, que los iban a matar, Claro. a esos no, esos van a entrar. Correcto. Pero a usted a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, De nuevo. ante cuyos ojos los había sacado. También yo le alcé mi mano en el desierto, jurando que los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mi estatuto, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. O sea, no hay caso. ¿Ah? O sea, van a ir a, ¿cómo se llama? A la tierra de Canaán. Y van con el ídolo. A acabar. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes, Como dije, pueblo, ¿eh? claro, Ojo. claro, Porque antes, cayeron todos los padres. claro, todos claro, justamente. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con los ídolos. Ahora le está aconsejando a la descendencia. Contaminar e igual tropiezo. Claro, que no sean igual que sus papás. Claro. Yo soy Jehová vuestro Dios, andar en mis estatutos, guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Ahora le está hablando el hijo. Claro. Y santificar mis días de reposo, y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí. Aquí le está pasando lo mismo. Lo mismo. No anduvieron en mi estatuto, ni guardaron mi decreto, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Más retraje mi mano. Oye, de nuevo, lo mismo Mira, que el amor de corrijo. Dios, ¿eh? Claro. El verso 22. Más retraje mi mano a causa de mi nombre, Claro. para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos lo había sacado. Exactamente, está pasando exactamente lo mismo
que con sus padres y con los hijos. Si no, no se cumple lo que dijo Abraham, que le iba a dar la tierra. Claro. También alcé mi mano, también le alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparcería entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mi decreto, sino que desecharon mi estatuto y profanaron mi día de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fue los ojos. O sea, le pasó lo mismito. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Claro, el antiguo pacto no te da vida. Claro, no te da vida. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Te saltaste el 26, parece. Claro, y los contaminé con sus ofrendas. Ya, cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ya, eso fue. Claro. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. Ahora están adentro de la tierra. Claro. Ojo. Aquí se van a portar bien. Aquí se van a portar bien. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Casi. Allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, o sea, ya esta cuestión es tremendo, ¿qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contaminaste vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? O sea, sigue el mismo problema. Lo mismo. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, Calla. os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿He de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no responderé. ¿Viste? O sea, no voy a hablar. Y no se puede. No se puede. No se puede porque el ídolo está metido en su corazón. Claro. No le dan entender. Del 32, sigue tú, que ya me cansé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como la gente, como la familia de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado tengo de reinar sobre vosotros. Está enojado el Señor. Y os sacaré entre los pueblos y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Ojo, aquí ya Nabucodonosor se llevó a la gente. Claro. Por eso es que fueron a consultarle. Claro, están asustados. De alguna forma le está dando información que los va a sacar de entre los pueblos, ¿cierto? Claro. Después de 70 años dice Jeremías que los va a sacar de nuevo. Y esto sigue, ¿no es cierto?, hacia adelante. Es interesante, ¿eh? Interesante. Interesante que en tiempos de, por ejemplo, de Elías, la cosa estaba podrida. Pues sí, Elías mismo creía que estaba solo. Así que bueno, para que los hermanos vean más o menos cómo era Israel, así que en el tiempo de Cristo, cuando les cuenta esta parábola del rico Lázaro, no estaba muy limpiecito. ¿Eh? Claro. Y por eso el Señor hablaba en parábolas. Bueno, yo hoy día veo la misma cosa. Sí, hoy día peor, pues hoy día ya murieron los apóstoles, murió Jesús, murieron los apóstoles, la apostasía está por doquier. Así que esperamos, si Dios quiere, la próxima semana, hermano, ya estaríamos metiéndonos de lleno a la parábola. Sí. ¿Ya? Así que vamos, y ahí vamos a explicar. Entonces queda demostrado que esto es una parábola, que sin parábolas no les hablaba. Claro. Y que a los discípulos se la explicaba en casa. En casa, eso es interesante. Y el problema que no tenían oídos por oír es a causa del ídolo. Del ídolo. Amaban están con el tropiezo en su corazón. En su corazón. Y también las avaricias, las Y codicias. Jesús después da una regla general que no se puede amar a los dos señores. ¿Se puede? También lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a revisar. Correcto. Bien, pues lo dejamos aquí. Aprovechamos a darle un gran saludo a todos los hermanos, a los amigos, a la familia. Y como siempre, instamos a que hagan comentarios, preguntas. Así que se sientan con la libertad. Que Dios les bendiga. Amén.